guerrerosesme.blogspot.mx en programa completo de frecuencia laboral 23 de junio del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, Lourdes Martínez les da la bienvenida al primer noticiero laboral de la radio Frecuencia Laboral. Un saludo a todos los radioescuchas del interior del país y de la Ciudad de México. Hola Martín, ¿cómo estás? Hoy es sábado 23 de junio del 2012. Hola Lulú, envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados, miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, y también aprovecho para enviar un saludo a los profesores pensionados y activos que están en plantón desde hace varias semanas en la plaza principal de Tlaxcala. Ahí tienen tomado su recinto sindical por parte de las autoridades del gobierno del estado. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Y de lleno en la información, Felipe Calderón, presidente de México, violaría la Constitución si le entrega al Fondo Monetario Internacional los 10,000 millones de dólares que anunció que aportaría para refinanciar a ese organismo tras la reunión del G20 en Baja California. Eso fue el martes 19 de junio del 2012. Violaría la Constitución porque debe pedirle autorización a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para esa operación. Eso lo advirtió el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Cruz López. Dijo que es ofensivo que Calderón se niegue a entregarle a los campesinos mexicanos afectados por la sequía un apoyo económico que equivale a la 10ª parte de lo que pretende darle al Fondo Monetario Internacional, con lo cual además está omitiendo un acuerdo del Congreso. Si no tiene la aprobación del Pleno, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, eso no tendría soporte jurídico. No puede hacerlo por cuenta propia tampoco, no puede tomar el dinero. No, menos. Es que acuérdate que son aportaciones a organismos internacionales. Definitivamente no lo podrían hacer, ¿eh? Legalmente no lo podrían hacer, pero en un desplante de autoritarismo podría llegar a ocurrir. Pero en caso que lo hicieran, correrían el riesgo de ser sancionados por no contar con la autorización y entregar los recursos. Y todavía más grave porque el gobierno ahorita está inventando una serie de supuestas observaciones al decreto legislativo que nosotros aprobamos de los 15,000 millones de pesos de recursos adicionales para la atención de la sequía y de las heladas, ¿no? Y que agarrara recursos y los destinara para ese propósito, pues ya sería una grosería. Sobre este tema es increíble que los diputados y senadores, que son un poder autónomo del Estado, pues ya nada más se haya convertido en una oficialía de partes. En el caso del decreto ilegal de extinción de luz y fuerza del centro, los priistas no quisieron firmar la controversia constitucional y permitieron que Calderón también usurpara las funciones del Congreso, porque son los diputados y senadores los únicos, de acuerdo al artículo 73, fracción 10ª, los únicos encargados de legislar en materia de energía eléctrica, en materia de derechos laborales. Ahora, ¿qué se quejan los priistas cuando han sido comparsas de Felipe Calderón durante todo este sexenio? Bueno, y cabe recordar que en octubre del 2011 el gobierno federal que encabeza Calderón argumentó que no había recursos suficientes para justificar un recorte que se hizo muy importante a la salud, a la producción agropecuaria, a la pesca y a otros sectores sociales, pero contradictoriamente el jueves 1 de marzo de este año, el Senado de la República y posteriormente la Cámara de Diputados aprobaron incrementar a 14,038 millones de dólares la cuota que paga el gobierno mexicano al Fondo Monetario Internacional. Así es que estos 10,000 millones que está ofreciendo ahora Calderón serían adicionales y sin la autorización del Congreso. Bueno, como se dieron cuenta de que esto estaba mal, de que requería forzosamente la aprobación del Congreso, el pasado jueves 21 de junio, a través del Banco de México, se emitió un boletín para aclarar que no será una aportación, sino un préstamo. Ahora de deudores nos vamos a convertir en prestamistas y con eso están tocando las campanas al vuelo, diciendo que ahora sí ya vamos a obtener ganancias de esos préstamos, pero hay que acordarnos que también prestaron 15,000 millones de pesos del Seguro Social a empresas que después quebraron
y ahora dicen que somos socios de esas empresas quebradas, entonces buscan cómo ocultar este tipo de tropelías, pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Mario Di Constanzo, quien señala pues que esto sería también violatorio de la Constitución. Este dinero que se está otorgando de manera adicional, incluso Banco de México ya está modificando lo que se dijo. Según Banco de México es un préstamo de 10,000 millones de dólares. Sin embargo, lo que primero se había manejado es que era una aportación adicional de México. Calderón está violando la Constitución, porque para haber realizado esa aportación requería de la aprobación del Congreso. En dado caso de que fuera un préstamo, ¿el presidente está autorizado a otorgar ese tipo de préstamo? Si se maneja como un préstamo, de todas maneras sería ilegal, porque entonces, ¿por qué se le presta al Fondo Monetario y no se le presta al gobierno federal para rescatar a Mexicana de Aviación, para construir una refinería, para aumentar los programas de combate a la pobreza, para aumentar el desarrollo de infraestructura en el país? Pues volvemos a lo mismo, en el acuerdo que firmaron con Estados Unidos también Felipe Calderón para que se metieran como 10,000 kilómetros de zonas que son del Golfo de México para extraer petróleo. Primero firmó Calderón el acuerdo con Estados Unidos y ya nada más se los mandó a la oficialía de partes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pasó lo mismo con el incremento a la gasolina, al diésel. Les mandó la propuesta de subir la gasolina cada mes durante los próximos 2 años, esa fue la propuesta, pero los diputados del PAN, del PRI y hasta del PRD, pues le firmaron que no fueran 2 años, sino que fueran 3 años cada mes el ajuste a las gasolinas. Es increíble que mientras en el país hay 60 millones de pobres, casi 9 millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación porque no se abre la matrícula por la falta de presupuesto, no hay empleos más que puros changarros, todavía este señor está entregando los recursos al Fondo Monetario Internacional como si fueran de él. Es recurso del pueblo de México. Y tenemos, bueno, también muchos nos quejamos de esto, pero tenemos la oportunidad el próximo 1 de julio a cambiar las condiciones en este país. Bueno, pues mira, es lamentable, las 3 últimas semanas, cada semana, cada miércoles hay reunión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que mientras el Pleno de Diputados y de Senadores está en receso, ellos se encargan o deben encargarse de los asuntos emergentes que hay en el país, pero en lugar de encargarse de los asuntos que le interesan a la sociedad, se han enfrascado en debates electoreros y acusándose mutuamente unos a otros de quién ha transado más. Y han dejado todos los asuntos sociales y que le interesan a la ciudadanía, pues en el olvido. Eso es muy lamentable porque este asunto, pues está afectando las arcas de la nación y ningún diputado ni senador ha dicho nada. Entonces, fuera de los que se han entrevistado, ¿no? Pero en tribuna nadie ha dicho nada y esto debería estarlo abordando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es la siguiente: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿en qué casos puede el trabajador o el patrón solicitar la modificación de las condiciones de trabajo? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Tenemos una llamada. Hoy hay organizaciones gubernamentales y sindicales que están convocando a una reunión a las 10 de la mañana en la Universidad Obrera de México para lanzar una convocatoria de compromiso a promover el voto electoral en paz. Tenemos a una persona en el teléfono. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Soy Marcos Tello, buenos días. Si nos puede decir cuál es el llamado que están haciendo en su convocatoria. Sí, en primer lugar, saludar a todo su auditorio, al auditorio de Frecuencia Laboral. Hoy vamos a celebrar una asamblea en la Universidad Obrera de México. Va a iniciar alrededor de las 10 de la mañana para conformar un bloque social que luche en contra del fraude y la imposición de Peña Nieto.
Hoy las organizaciones que ahí vamos a participar, vamos a elaborar un plan de acción que particularmente tiene ya en el 30 de junio su primer evento importante, que va a ser la marcha masiva, que ya también están convocando los compañeros del Movimiento 132. Esperamos contar con su asistencia. Creemos que la lucha en este momento es única: impedir que Peña Nieto y los neoliberales vuelvan a usurpar la presidencia. Muchas gracias por el espacio que nos dan y esperamos verlos por allá. Muchísimas gracias, Martín. El ESME también va a participar. Sí, el ESME va a participar ahí a las 10 de la mañana en la Universidad Obrera de México, y es muy importante para restablecer la democracia, la legalidad y el Estado de Derecho en este país, que todos los ciudadanos participemos activamente, pues a que no esperemos otro fraude como el de 1988 con Salinas, porque las consecuencias fueron desastrosas para el país. Más de 1,000 empresas privatizadas. Recordemos que en ese sexenio fue cuando el quinazo, que no fue otra cosa más que la intervención del Estado a Pemex, a un sindicato, para iniciar su proceso de privatización. Y el fraude del 2006 pues ha sido catastrófico para todos los mexicanos, más de 70,000 muertos, despidos masivos de trabajadores como el caso ESME, el caso Mexicana de Aviación, la persecución a líder como Napoleón Gómez Urrutia, y todo este órgano de impartición de justicia subordinado a los intereses del Ejecutivo Federal. Bueno, pues muy importante la participación, ahí estaremos, va a ser abierto para que las organizaciones o ciudadanos que quieran acudir a esta asamblea lo puedan hacer. Nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Luna, muy buenos días. Buenos días. En esta ocasión nuestro comentario es acerca del aumento que les dieron a los trabajadores, tanto docentes como administrativos, del Instituto Politécnico Nacional el pasado día 21 de este mes. Este aumento consiste en el 3.8 directo al salario, lo que se conoce como el 0.7, pero aquí hay una situación: el Politécnico, en sus condiciones generales de trabajo que tiene firmadas con las secciones 10 y 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, establece que los aumentos que se otorguen a los trabajadores no podrán ser inferiores a los que se pacten en otras instituciones educativas, y da el caso que en la Universidad Nacional Autónoma de México se firmó un convenio de aumento salarial por el 4.8%. Eso significa que a los trabajadores del Instituto Politécnico le están dando el 1.3% menos de lo que les correspondría por un pacto que ya tienen firmado. Lamentablemente, los trabajadores parece que esto no les interesa, principalmente a los docentes, porque consideran que es un aumento insignificante, pero los trabajadores administrativos y gran parte también de los docentes que tienen medios tiempos o pocas horas dando clase, sí les afecta eso, porque no solamente es el aumento salarial, sino repercute en otras prestaciones, como son las aportaciones al ISSSTE, como es también el retiro en un momento dado, como es el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etcétera. Lo más conveniente es que esos trabajadores ojalá tengan capacidad de organizarse y lo reclamen por la vía jurisdiccional a través de una demanda el complemento de esta prestación que tienen ganada y que tienen estipulada en su contrato colectivo, y lo cual es lamentable que las instituciones políticas de este país sean los principales violadores de las leyes y los que no aplican ningún precepto ya ordenado por acuerdos que ellos mismos firmaron. ¿Qué tendrían que demandar por violación al contrato colectivo? La diferencia entre lo que les otorgaron de aumento con lo que tiene estipulado en sus condiciones generales de trabajo, que debe ser un aumento similar al de otras instituciones educativas, que es el 1.3% de aumento del salario y esas prestaciones. Pues ahí está, los compañeros politécnicos tienen un evento también el día de hoy a las 10 de la mañana en el Hotel Ejecutivo, hacen eventos, es un foro sobre lo que está viviendo el Politécnico Nacional, y entre ellos la falta de presupuesto, las políticas y normas que se están implementando. Ahí estaremos para comentarlo, Licenciada Luna. Muy bien, Martín. Tenemos también llamadas del auditorio preguntándole al licenciado Luna. Sí, Marta Martínez de Atizapán es mi empresaria,
Saluda a todos los del programa, pregunta ¿qué puede hacer? Tiene una empresa pequeña, su trabajador los demandó. Dice, solo se presentaba una vez por semana a trabajar. El licenciado dice, se presentó a su empresa a notificarles que no se presentaron en conciliación, pero a ella nunca les llegó ninguna notificación de la demanda. ¿Qué puede hacer, licenciado? Pues aquí lo más importante es que se presente ante la Junta de Conciliación y promueva un incidente de nulidad de todo lo actuado, si es que efectivamente no fue notificado. Lamentablemente, y esto bueno sucede más veces con los trabajadores también, los actuarios no cumplen su labor y lo que hacen es, dan razón, como tienen fe pública, dan razón de que fueron a notificar cuando muchas veces no lo hacen. Pero lo que puede promover es un incidente de nulidad de todo lo actuado y acudir a contestar la demanda que viene presentada en su contra. En las empresas pequeñas es muy común que no cumplan o no lleven a cabo un registro de entradas, salidas, o que tengan forma de comprobar que le pagaron a los trabajadores, por lo cual pues habría que revisar en el caso concreto si esta señora sí cumple con esas cuestiones. Entonces su juicio podrá ser un poco más fácil, pero si no, mucho me temo que va a tener complicaciones, porque es obligación del patrón probar que efectivamente su trabajador no asiste o probar que le pagó el salario al trabajador. En más información, la crisis de insolvencia bancaria en España provocará que los bancos de aquella nación que tienen sucursales en México, como BBVA, Bancomer y Santander, exclusivamente se orienten a obtener ganancias por cualquier medio. Eso pues para refinanciar a sus matrices que están en crisis, que no tienen solvencia económica. Él lo dijo así para Frecuencia Laboral el investigador y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Miguel González Ibarra. Él alertó al auditorio sobre el hecho de que las hipotecas y créditos bancarios serán cada vez más caros. Lo que sucede es que, dado que estos filiales están controladas por las autoridades locales, pues en principio no presentan ningún problema. Sin embargo, pues están realmente obligadas por sus casas matrices a tratar de tener la mayor cantidad de utilidades para que así puedan reflejarlos contablemente o incluso contar con el flujo, en dado caso de utilidades, que les ayude a recuperar a sus matrices. Y esto pues se convierte realmente en una banca onerosa para los usuarios de estos bancos, tanto en México como en Brasil y en algunos otros lugares de América Latina. En el caso de Santander, por ejemplo, pues han dado ya en desinvertir en alguna serie de empresas que tenían para tratar de reforzar en un momento dado pues este capital de su empresa matriz. Lo mismo puede suceder en el caso de BBVA, que en nuestro caso es Bancomer, que también pues están viendo cómo pueden desinvertir, en este caso pues en lo que es Afore Bancomer, cómo la podrían vender, obtener esos recursos y tratar pues de reconformar su capital y poder restablecer la salud financiera de sus empresas matrices. Pues esto es lo que vemos por lo pronto como una de las primeras repercusiones. Habrá que esperar porque este no es un capítulo cerrado. Por lo pronto lo que podríamos decir es que en todos los bancos que están teniendo problemas, ya sea por la deuda de Grecia, en el caso de España por su propio problemática, como lo hemos visto, pues lo que va a existir a nivel mundial es una contracción en el volumen de crédito, sobre todo y fundamentalmente para financiar el comercio exterior. En el 2009 los senadores tuvieron la oportunidad de cambiar todo este sistema bancario que afecta a los mexicanos, pero volvemos a lo mismo. Esta legislatura va a pasar como oficialía de partes y haciendo leyes que benefician a los banqueros, a las transnacionales, a la gente del dinero en este país. Sí, finalmente votaron, y cuando votaron, todos sus discursos radicales por las altas tasas de interés, pues se vinieron abajo porque votaron en contra de la iniciativa que proponía reducir los montos que cobran los bancos, porque actualmente cobran 266 tipos de comisiones distintas, lo cual ha hecho muy lucrativo ese negocio en México. Ellos tienen utilidades hasta el 35% y eso no se ve en ninguna parte del país, pero tampoco ninguna autoridad los controla. Les han dado manos libres a los banqueros
Y bueno, dice el doctor González Ibarra, especialista en materia financiera de la UNAM, que los bancos lo que no pueden hacer es aumentar las tasas de interés por los créditos e hipotecas que ya fueron contratadas, tienen que respetar el contrato, pero sí van a elevar, o eso se espera, los nuevos contratos por uso sobre todo de tarjetas de crédito. Por lo tanto, él recomienda no adquirir deudas de ningún tipo con la banca. En el caso de aquellos que ya tienen una serie de créditos que son incluso de largo plazo, como hipotecas o para compra de carros, pues ya están fijadas las condiciones, no se pueden modificar. Se pueden llegar a modificar en el caso de que sean nuevos o en el caso de los créditos revolventes, como es el uso de las tarjetas de crédito. Es por esto que una de las recomendaciones es de que es el momento en que hay que ser mucho más cuidadoso, sobre todo cuando se trata de financiar el consumo, y que la gente realmente mida sus posibilidades de pago aún en escenarios en donde podrían ser más duras, más onerosas las condiciones en que otorgan los bancos sus créditos. Los próximos días vamos a ver cómo Bancomer, que es español, empiezan a vender sus afores y van a cerrar sucursales y van a salir despedidos cientos de trabajadores, y esto es la política económica que se ha implementado en los últimos 32 años en nuestro país. Y no hay que olvidar que Bancomer, al igual que todas las instituciones financieras, realmente tienen poco personal contratado directamente y lo hacen a través de outsourcing o de insourcing, o sea, trabajadores que ellos mismos, mediante filiales que ellos crean, contratan para sus eventualidades, y esos trabajadores no tienen garantías. Pero aquí sería importante que los trabajadores que nos escuchen, ojalá recuerden que hay una jurisprudencia que comentamos hace 15 días aquí, con la cual obliga que en este caso Bancomer o cualquier otra institución financiera es solidariamente responsable de los efectos jurídicos que se apliquen contra un trabajador. Eso en castellano simple significa que deben demandar en este caso a la institución, si sea Bancomer o la que sea, como patrón solidariamente responsable. Es decir, cuando vayan a meter su demanda por despido injustificado, demandan tanto a la empresa que los contrató, la insourcing, porque ahora ya se llaman insourcing y outsourcing si no depende de esa misma empresa. Así es. Y a la empresa en donde trabajan, en donde se presentan. Efectivamente, así debe de ser. Y lo deben hacer antes de que cumplan 60 días de haber sido despedidos. Antes de 60 días, efectivamente. Bueno, pues el investigador de la UNAM, el doctor González Ibarra, es doctor en economía. Dijo que la banca se concentrará en hacer negocios con tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas que le dejan jugosas ganancias. Esto se denomina operaciones especulativas, pero no le prestará atención a las empresas o proyectos productivos porque no le dejan ganancia, aunque generen empleo. La prioridad de los bancos en este momento pues está en tratar de resolver su problema financiero. Van a ser muy cuidadosos, creo yo, en este momento de otorgar créditos a aquellos acreedores que no les implique ningún tipo de riesgo y les pueda dar la máxima rentabilidad. Pues de tal manera que efectivamente en el caso de México podemos prever que seguirá persistiendo y a lo mejor un poco agravada esta falta de cumplir su función social de los bancos en materia de intermediación financiera. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre la evacuación. Los dos objetivos principales de una organización de emergencia son la preservación de la vida y la propiedad. Los miembros de unas fuerzas de emergencia deben ser capaces de evacuar a las personas que estén en peligro inmediato y ayudar a la evacuación. Cuando ocurre un incendio en la industria, puede haber calor intenso, explosiones y productos peligrosos. Estas condiciones pueden ocasionar quemaduras, heridas y dificultad para respirar a las personas que ocupan el área. Los individuos próximos al fuego son las personas más susceptibles a estos peligros. Aunque los heridos no deben permanecer en el área de riesgo, es posible que no estén en condiciones de moverse. Por lo tanto, la prioridad principal de las personas de la brigada es evacuar a quien esté en peligro inmediato. Si es seguro hacerlo y si el personal que realiza la evacuación está debidamente equipado y protegido. En condiciones de incendio, puede ser necesario evacuar a algunos o a todos los empleados a una área segura. Si esto se hace en forma planeada y organizada, se puede prevenir el pánico y muertes y heridos innecesarios.
Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Bien, en más información, la semana pasada les comentamos que en la Cámara de Senadores ya están despidiendo a 800 empleados de honorarios y se prevé que sean 1,500 quienes se queden sin empleo por el cambio de legislatura. Para profundizar en el tema se encuentra con nosotros Saúl Pérez Peñalosa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la H Cámara de Senadores. Bienvenido al RIN Laboral. Gracias, buenos días. Un saludo fraternal a todo el auditorio de Frecuencia Laboral. Primero habría que definir el concepto de trabajador de honorario. En este caso, en la Cámara de Senadores, se cae en una evidente simulación laboral, toda vez que las actividades, horarios y sueldos que se pagan a los trabajadores no tienen nada que ver con el concepto de prestación de servicios profesionales. En primer lugar, las actividades se llevan a cabo dentro de las instalaciones de la Cámara de Senadores, con un horario. Existe un jefe inmediato para todos y cada uno de estos supuestos prestadores de servicios profesionales, y desde el concepto, ninguno de ellos, si revisamos los expedientes, no vamos a encontrar profesionistas. Son secretarias, auxiliares administrativos, mensajeros, operadores de equipo de fotocopia, en fin. Ahora, en estos casos hay que ver también que los sueldos que perciben vienen efectivamente de techos presupuestales. Hay dos tipos de contrataciones: los administrativos, por un lado, que realmente en este momento no tienen riesgo de despido hasta que cambie la administración, y los honorarios que les llaman parlamentarios, que son quienes sirven directamente a los senadores y a las comisiones. En estos casos tenemos salarios que van desde 3,000 pesos mensuales hasta 80,000 pesos mensuales. Obviamente, aquí dentro de las irregularidades no solamente existe la simulación laboral por trabajadores de honorarios. Desde hace algunos años hubo dirigencias sindicales que permitieron que el personal que estaba catalogado como lista de raya, de un día a otro se les diera un nombramiento de confianza, cuando venían y vienen haciendo las mismas funciones que los trabajadores sindicalizados hacemos día con día. La única diferencia, pues, un nombramiento de confianza para que aparentemente pudieran disponer libremente de esos espacios, que aquí el licenciado Luna en algunas ocasiones lo ha comentado, no es necesariamente el nombramiento lo que da las funciones y la estabilidad laboral o inestabilidad de un trabajador. Por lo regular, los representantes sindicales y los trabajadores nos quejamos sin hacer nada. No es el caso del Sindicato de Trabajadores de la H Cámara de Senadores. Nosotros, atendiendo a los beneficios que da a nuestros representados y a quienes no son nuestros representados, la libertad sindical, especialmente el convenio 187 de la OIT, nuestra propia Constitución Política, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hemos tomado la iniciativa de sindicalizar inclusive a trabajadores que supuestamente son de confianza y a trabajadores que supuestamente son de honorarios, y lo hemos logrado. Hemos obtenido buena respuesta y la confianza por parte de nuestros compañeros. También hemos actuado en el marco jurídico, al grado que al Senado de la República, ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los representantes del titular fueron escuchados, los vencimos en un amparo directo en revisión. Les mencionaba que a partir de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación vencimos a la Cámara de Senadores para lograr la legitimidad de nuestra representación primero, y segundo, la aplicación de las condiciones generales de trabajo a todos nuestros representados, el Senado de la República, en una actitud poco
democrática y poco justa, simplemente hizo caso omiso de esta resolución que está firme y no llevó a cabo lo acordado por la segunda sala. Entonces tuvimos que implementar 2 demandas laborales para que se lleven a cabo lo que nuestra máxima tribuna de justicia indicó. Esto se refiere al reconocimiento legal formal de los trabajadores de la Cámara de Senadores que realizan funciones de las establecidas en el artículo 5 de la ley de la materia. Oye, yo quería comentarle, ¿qué es lo que van a hacer los próximos días? ¿Cuál es el llamado que le harías a tus compañeros que están en esta condición de honorarios, que están por terminar la legislatura? ¿Qué llamado le harías a ellos para que puedan acudir con ustedes? Bien, bueno, los exhortamos a que reconozcan ellos mismos su calidad de trabajadores, que no son honoristas, y se acerquen a esta representación sindical del Sindicato de Trabajadores de la H Cámara de Senadores, donde los podemos orientar para que lleven a cabo sus demandas. Vale la pena, nosotros ya tenemos un procedimiento muy elaborado, en el cual una demanda laboral que tradicionalmente la alargan hasta 4 o 5 años, la podemos llevar en 1 año, ya con un laudo definitivo, obviamente con la interposición de por lo menos 2 amparos de celeridad, y hacemos la invitación desde esta tribuna para que se acerquen a la representación sindical. Bueno, Saúl Pérez Peñalosa, líder del Sindicato de Trabajadores de la H Cámara de Senadores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y por si hay alguien interesado en contactarse contigo, ¿qué número de teléfono les puedes proporcionar? Claro que sí, es el número del sindicato, el 5512-2427, o en nuestro correo electrónico sindicatohsenado@yahoo.com.mx. Muchas gracias por la oportunidad y estamos a sus órdenes. Nos vamos a llamadas telefónicas. Margarita Teresa Quirós de Zacatenco pregunta dónde es la dirección de la Universidad Obrera y cómo puede llegar. Está en... ¿dónde? Miguel Alfonso. ¿No se acuerda el número? El 98, Colonia Centro, a ¿Y cómo? 3 calles de la catedral, atrás de la catedral. Sí, 2 atrás de la catedral y 2 atrás del Palacio Nacional, más o menos, ahí en la Plaza del Carmen. Sí, es la Plaza del Carmen, ¿verdad? Por el metro Zócalo. Elia Solorio de Iztapalapa, de San Lorenzo, Xicotencat, dice que en su colonia andan los de CFE cambiando los medidores a la fuerza. Y dice que si les muestran la queja, se burlan. ¿Qué pueden hacer? Hay que organizarse, hacer los comités de usuarios. En varias colonias ha pasado, pero salen los usuarios, se organizan y evitan que les corten la luz. Todos tenemos teléfonos para que se puedan comunicar en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Le estamos orientando para hacer las asambleas de usuarios. Bueno, que vayan también, ahí hay una mesa receptora de quejas y ahí pueden presentarse, ahí los orientarán con más detalle. Víctor Manuel García de la Cuauhtémoc dice que si van a votar las personas y van a sacar una fotografía, les van a pagar 400 pesos fuera de la casilla. Él dice que tal vez ni les paguen, porque ¿cómo van a saber que votaron por el PRI? Bueno, pues mire, realmente ya esta es una cuestión de conciencia, de que cada quien vote por quien crea que es el mejor o el menos peor, y que lo haga por convicción, no porque le den 400 pesos, pues realmente ni lo va a sacar de problemas 400 pesos. Viridiana García, y lo puede meter en peores problemas si elige mal. En Ecatepec, desde el empiezo de las campañas, se le dio trabajo a muchos jóvenes, y dice que a jóvenes como ella, y que van acomodando el padrón. Ahí no se le entiende muy bien. Dice que los nombres de los que habitan en la colonia Olimpia Jajalpa. Dice que al término de les prometen que les darán una tarjeta por 6 meses, y que es una tarjeta como de débito, o sea, con dinero, lo cual a muchos ya se las activaron, pero a otros no. Le están metiendo muchísima lana. El PRI, ayer veía yo tarjetas de teléfono con créditos de 50, 100 y hasta 200 pesos de crédito para los teléfonos. Silvano Arango de Naucalpan felicita al programa por decir siempre la verdad. Recuerda a todos los esmeitas en Resistencia, jubilados, mañana es la Asamblea General Extraordinaria, está todo listo para que en el Palacio de los Deportes a las 12 del día esté presente toda la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Guadalupe Reyes Rosas de Iztapalapa
pide por favor dar la dirección de la Universidad Obrera, ya la dieron, es San Ildefonso número 98, Colonia Centro, Plaza del Carmen. Pregunta cuándo empezará a dar servicio la Clínica 26. Estamos en espera de que ya el Seguro Social nos fije la fecha. Ya se cumplieron con todos los requisitos de dictámenes periciales, tanto le hicieron estudios a los inmuebles, porque está cerrada desde el día 20 de marzo por el temblor que sucedió en la Ciudad de México. Ya Protección Civil dio un dictamen que no tiene problemas para su funcionamiento. El Seguro Social pidió el dictamen de un tercero y intervino ya el Instituto Politécnico Nacional. No tiene ningún daño estructural, ya nada más para que el Seguro Social nos dé la fecha, que debe de ser la próxima semana. Mario Navarrete de Atizapán, trabajador en Resistencia, comenta que Marcos Tello acaba de publicar un ensayo en Facebook que se llama Elecciones 2012 y es muy recomendable. Carlos Muñoz Márquez, Colonia Jusco, felicita a todos los del programa. Dice que hay una mesa para las quejas ante Profeco para no pago de energía eléctrica en el mercado de la Bola, Colonia Jusco, Coyoacán, de 11 a 4 de la tarde. Se encuentra en la calle de Mixtecas. Carmen Soto de Ecatepec dice: tenemos que estar pendientes para cuidar el voto. Están preparando desde el IFE un fraude electoral, hay que evitarlo, nos dice. Bueno, pues vaya a votar y vote por quien crea usted que sea la mejor opción, pero vote por convicción, no porque le den dinero. Hay que recordarles que hoy se aplica el examen universal a los maestros y ha habido mucha resistencia por parte de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos se plantarán afuera de una de las escuelas donde se aplicará esa evaluación, en tanto que representantes patronales de la Coparmex también anunciaron que van a tener pues vigilancia y observación de cómo se va a celebrar este examen, pero está con nosotros el maestro Pedro Hernández. Él es secretario de organización de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para que nos hable a fondo de este tema en el RIN laboral. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Bien, buenos días Martín, buenos días Lourdes, compañeros. El día de hoy, 23 y mañana 24, la SEP pretende aplicar, dicen ellos, 500,000 exámenes a otro número similar de docentes que participan en un programa que se llama Carrera Magisterial. Recordarles que esto es parte de la llamada evaluación universal, que en días pasados intentó aplicarse el 50% de esta evaluación con la aplicación de la prueba enlace a los alumnos de tercero a sexto grado, que resultó pues parte de un fraude. Nosotros hemos dicho que Calderón llegó con un fraude electoral y se va con un fraude escolar. El día de hoy efectivamente se pretende aplicar un examen estandarizado a varios miles de docentes. Y bueno, nuevamente hemos documentado que este examen ha circulado en el mercado negro, se ha estado vendiendo por líderes charros cercanos al Bester Gordillo, y bueno, pues ha ido a la baja. Empezó en 2,000 pesos, el día de ayer lo ofrecían ya en 200 pesos por vísperas pues del examen. Este examen no se va a aplicar en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, que con las movilizaciones recientes los compañeros de estas secciones lograron que sus gobiernos estatales tuvieran que firmar minutas donde cancelaron o aplazaron la aplicación de esta llamada evaluación universal. Aquí en la Ciudad de México, en unas horas, hay más de 100 sedes en secundarias técnicas donde pues predominan directores o personajes ligados al charrismo. Y bueno, nosotros preveemos un fracaso en tanto no se van a presentar los docentes. Muchos de ellos no se inscribieron a esta etapa de carrera magisterial, por lo tanto no están obligados a presentar este examen. Y pretende la Secretaría de Educación Pública, en complicidad con el Bester Gordillo, que el próximo 6 de julio, que es la clausura de los cursos, pues aplicar a alrededor de 250,000 docentes que no están en carrera magisterial este examen. Hemos hecho el llamado a nuestros agremiados a no presentarse a un examen que está ligado a
la estabilidad en el empleo, es decir, que se está pretendiendo a través de un examen calificar quiénes serían buenos o malos maestros. Nosotros hemos dicho que no puede ser un examen el que demuestre que un maestro es bueno o no, que esto es su práctica en el grupo, en el salón, y que al igual que con nuestros alumnos, nosotros no aplicamos solamente un examen para determinar si hubo aprendizajes o no, es una evaluación más integral. Maestro, ayer estuvieron circulando mensajes por el correo electrónico de que el ejército estaba custodiando los exámenes de evaluación universal. ¿Es cierto esto? Pues la SEP argumenta que con esto daría garantías de que no se hubiera filtrado desde semanas pasadas y básicamente a partir de personajes ligados al Bester Gordillo en el Estado de México ha circulado, nos han hecho llegar ejemplares de este examen vía correo electrónico y bueno, la oferta, les decía, está ya a la baja, en unas horas estará este examen, igual que con enlace que también demostramos que este circuló profusamente, pues es un fraude. Los padres de familia en muchas de nuestras escuelas, cuando se enteraron de esta situación, pues no estuvieron de acuerdo que se aplicara un examen que previamente otras personas han tenido ventaja. Con el examen de los maestros nuevamente pasa esto. El llamado que estamos haciendo nosotros es a no presentarse en este examen, porque una vez que entremos en esta dinámica, pues vamos a estar expuestos a ser despedidos inclusive, argumentando los resultados. Nosotros volvemos a decir que no solo es responsabilidad de los docentes, la crisis educativa en la que estamos es producto de una serie de políticas aplicadas en los últimos 25 años, que hemos llamado políticas neoliberales. Con estos gobiernos panistas, pues la educación pública se vino todavía más declive y bueno, preveemos que en el próximo gobierno tendrá que recomponerse las cosas. Igual hemos llamado a los docentes, a los trabajadores de la educación a razonar su voto. Hemos llamado a que no podríamos emitir un voto hacia el partido Nueva Alianza del Bester Gordillo, que pues Cuadri ha demostrado no ser más que un títere, como le han llamado los muchachos del 132. Ahí los de la Coparmex están muy metidos, los empresarios, que son los que, pues para los cuales gobierna Calderón. Yo creo que la evaluación, profesor, debería de ser para estos funcionarios, como el haya sido, como haya sido. Si no, imagínate, 6 años, una terrible crisis que nos han metido. ¿Quién evalúa, por ejemplo, a Javier Lozano? Claro. ¿Quién evalúa a Molinar Orcasitas? ¿Quién evalúa a este señor que estaba en la Secretaría de Salud? Ahora es el secretario de la de Educación Pública. ¿Quién evalúa a estos funcionarios? Ellos son los que se les debería de aplicar la evaluación y darles contratos de on-sourcing y a prueba por 3 meses. Si no funcionan, pues cortarles el contrato, porque si no, tragedia tras tragedia cada sexenio. Sí, igual hemos llamado nosotros que esta evaluación debe de ser también hacia arriba, no solo hacia abajo, y debe evaluarse el presupuesto, las políticas, los planes y programas, los libros de texto, la falta de infraestructura en las escuelas. Y bueno, hemos hecho ejercicios interesantes de evaluación el Bester Gordillo, y créanme que ni siquiera en lectura alcanza un mínimo, pues yo creo que todos nos consta su bajo desempeño. Televisa, otro de los que salen a estar criminalizando la lucha de los trabajadores, es Loré de Mola, y son el que hizo el famoso documental que nadie, fue todo una decepción, pero además está involucrado en tráfico de influencias, en contratos millonarios con gobiernos en los estados, que acabo de ver un video en YouTube, hasta el papá de él se expresa terriblemente, donde dice que es parte de un sistema que trabaja en una televisora y reciben muchísimo dinero, por todos lados gana, criminaliza a los maestros, desde el Bester Gordillo a la coordinadora, y yo veo que hay publicidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de la coordinadora, y esos spots en televisión no valen cualquier cosa. Entonces Televisa y Loré de Mola gana por todos lados, ¿no? Maestro, bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, en unos minutos vamos a, particularmente la sección 9 democrática de la CENTE, vamos a realizar una manifestación frente a la secundaria Moisés Sáenz, que está en Ribera de San Cosme y Torres Bodet, a un lado del Metro San Cosme.
señalando nuestra oposición a la aplicación arbitraria de esta evaluación. Y efectivamente, como dice Martín, pues necesitamos evaluar al propio secretario de Educación, a Elbaester Gordillo, a estas políticas, y llamamos a la resistencia a los trabajadores. El próximo sábado 30 de junio, a partir de las 10 de la mañana, se realizará un foro en defensa de la educación pública en el Zócalo, al que están todos convocados. Muy bien, en más información, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Martín Arce Paniagua, propuso que esta sea la sede para firmar por parte de todos los partidos un pacto de civilidad electoral. El proceso electoral a veces exacerba las posturas, pero en el fondo se pronunciaron los partidos también por el pacto de civilidad. Yo lo he venido diciendo, de que no solamente estoy de acuerdo, sino que ofrecemos la Cámara de Diputados para que sea el recinto donde se pueda firmar este pacto, porque representa la diversidad de todo el país, en los propios diputados federales. Así es que yo exhorto a que este pacto se realice, que se firme y que se manifieste también públicamente por parte de los candidatos y que tengamos un proceso electoral ejemplar. De manera general, a todos los partidos pedirles calma y que exhortemos a la gente a salir a votar. Tenemos que aprender a que la democracia debe ser una constante en este país, que se respeten los resultados y que la alentemos. Bien, le recordamos a los compañeros de la Resistencia, activos y jubilados y nuestras familias, para participar mañana. Está todo listo en la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en el Palacio de los Deportes. La entrada es a las 12 del día. Hay que mostrar el músculo del sindicato. A más de 2 años y 8 meses sigue viva la resistencia y vamos a poder discutir un plan de actividades. Recordarles también que el día 26 hay una movilización a las 6 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo, como parte de los acuerdos del 5º Encuentro Sindical Nuestro América. En América Latina y el Caribe va a haber movilizaciones de trabajadores en respaldo a los obreros mexicanos. Hoy también está a las 10 de la mañana mi compañero José Humberto Montes de Oca Luna en la sección 18 de los maestros de la coordinadora en Michoacán, discutiendo con varias organizaciones sindicales el proyecto de la nueva central obrera. Recordarles también que el día 30 de junio hay una movilización nacional anti Peña Nieto convocada por los jóvenes del Yo Soy 132. Bueno, quiero darle un agradecimiento a todos los colaboradores voluntarios que vienen cada sábado a apoyarnos, a Rosy y Domingo Aguatzin, a María y Silvia Aguilar, María del Rocío y Silvia Aguilar, a Alfonso Becerra, al Popeye, Joel Hernández, y al bombero amigo Antonio Peregrino Rojo, que cada sábado están aquí apoyándonos voluntariamente. Tenemos más información. Luego de que fueron desalojados con violencia del Senado de la República y de que recibieron amenazas de muerte, los trabajadores de Tabasco decidieron retirar su plantón que mantenían desde hace 10 meses afuera de la sede senatorial, demandando su reinstalación. Realmente no lo lograron, pero se fueron para evitar otra posible represión. Y más tarde, o unos días después, llegaron al mismo lugar con pancartas, mantas y todo lo que no querían tener ahí los senadores, otro grupo de manifestantes. Ellos son padres de familia de una colonia de Iztapalapa, demandando la intervención de los senadores para tener pues acceso a las escuelas, porque dicen que las que tienen, ellos las han pagado, pero no quieren abrir más plazas ni más salones. Martín. También recordarles que tenemos elecciones internas a los trabajadores en resistencia y jubilados. Terminan el día 27 a las 3 de la tarde, y para que todos los que faltan de ir a votar en la renovación del medio comité central del secretario del Interior, les pedimos que acudan a ejercer su derecho al voto. Y bueno, les recordamos nuevamente para que estén presentes mañana a las 12 del día en lo que es el Palacio de los Deportes para la reanudación de nuestra Asamblea General. Tenemos varias llamadas. Reina Licón Arellano de la Gustavo Madero, ama de casa, ¿por qué no hablan del cochinero de los ambulantes del bar News Divine? Dice, de los delegados de cada partido han hecho lo que han querido. Marta Mayén de Tlalpan,
en la unidad de ella viven los priistas, le están ofreciendo 1,000 pesos que a cambio de que les den la credencial de elector. Pues este es un delito electoral que hay que reportarlo a la FEPADE. Hay que denunciarlo. Y les ofrecen empleo, pero pues no creo que cumplen. María nada más así a secas, pregunta al maestro en el programa por qué entonces hacen sus marchas y por qué no le demuestran al gobierno que son buenos, pero en sus aulas, pregunta ella. Sí, nosotros pueden visitar nuestras aulas y bueno, estamos ahí cotidianamente trabajando con nuestros alumnos y repito, no nos oponemos a una evaluación, nos oponemos a este tipo de evaluación punitiva. ¿Qué quiere decir? Que con esa evaluación les quieren quitar sus derechos laborales. Señora Marta Fernández de Atizapán felicita a los conductores por el buen programa, ya que informan con la verdad. Muchísimas gracias. También dice que asesoramos para que no se hagan abusos en el cobro de luz. Nos vamos a la respuesta del despertar del gallo. Esta semana también quiero mencionarlo, cortaron la luz de la iglesia de Xochimilco. O sea, llegaron con policías PFPs a cortarle. Hay una intimidación permanente, entonces no nos dejemos intimidar. Los policías y soldados deben de estar pues buscando al Chapo Guzmán, que no lo encuentran, pero andan reprimiendo al pueblo de México. La respuesta, bueno, la pregunta de hoy del despertar del gallo fue de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿en qué casos puede el trabajador o el patrón solicitar la modificación de las condiciones de trabajo? La respuesta es artículo 57, el trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o no concurran circunstancias económicas que la justifiquen. El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas. Pues es hora de irnos. Lourdes Martínez les agradece que hayan estado con nosotros y los espero el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Les recordamos nuevamente, mañana tenemos una cita a todos los trabajadores en Resistencia y jubilados con nuestras familias en el Palacio de los Deportes. A partir de las 12 horas tomaremos acuerdos importantes de la Resistencia para los siguientes días. Nos despedimos de ustedes, nos vemos el siguiente sábado. Gracias. guerrerosesme.blogspot.mx